Fue lo de polifarmacia. Bueno, perfecto. Fue la polifarmacia para volver a recordar porque fue pues hace 15 días. Antes que nada, una disculpa. No pude estar hace 15 días por un evento en el cual me invitaron mis directivos y bueno, tenía que asistir. Y este lunes se me olvidó mi celular. Con mis celulares con la que comparto datos para dar mis presentaciones y mis datos. Y aquí en el hospital las computadoras no tienen cámara. No fue posible, una disculpa. Pero bueno, muchas gracias, agradezco que estén el día de hoy, que es el día de descanso. Yo estoy aquí en el hospital también, pues trabajando el día de hoy. Pero bueno, empecemos. Vamos a dar un repaso rápidamente. ¿Quién sea un mensaje? Ok, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ya vi que están grabando. Muy bien, vamos a dar un repaso rápidamente de lo que es polifarmacia. En este tema, acuérdense que todo va a estar enfocado al adulto mayor en cuidados paliativos y bueno, un gran reto de un adulto mayor paliativo es la prescripción de medicamentos, así como de su prescripción. Así que bueno, pues vamos a iniciar el tema. Es muy importante porque nuestros pacientes, pues muchos de ellos, pues no solamente en el momento que tienen una vía oral no hay tanto problema, pero cuando se llega a perder esta vía oral, pues tenemos algunas alternativas. Y de estas alternativas tenemos pues la vía intravenosa cuando es posible, la vía subcutánea o incluso el uso de sondas, ya sea sonda nasogástrica, nasoyayonal o de gastrostomía. Y cada una de ellas pues tiene su propia farmacocinética y farmacodinamia y la forma en que se deben administrar estos medicamentos. Empecemos por la parte de definición, nos continuamos con factores de riesgo, efectos negativos de la polifarmacia, cambios fisiológicos en el envejecimiento, que por supuesto tenemos que verlos, reacciones adversas, las interacciones medicamentosas y la prevención y finalmente la prescripción. Ya habíamos comentado que polifarmacia, pues existen muchas revisiones en las cuales se dice, bueno, ¿a partir de cuándo se considera que ya es una polifarmacia? Esto es parte de lo que ya les mencioné. En esa revisión se realizaron sobre la polifarmacia y sobre cuándo, a partir de cuándo se consideraba como tal, pues se encontraron muchas terminologías. Algunos decían que, bueno, pues la polifarmacia se refería a partir de 2, 3 medicamentos, pero no solamente eso, la cantidad de medicamentos, sino a cómo se le refería. Algunos decían polifarmacia menor, polifarmacia moderada, pues una gran cantidad de conceptos haciendo referencia finalmente a la polifarmacia persistente, polifarmacia crónica. Incluso hay una donde es una polifarmacia que llega a ser más de 10, 30 medicamentos, como la hiperpolifarmacia. Bueno, vamos a ver. Hasta el momento, a pesar de que se hizo esta revisión de Cochrane, no hay un acuerdo definitivo a partir de cuándo ya se va a considerar una polifarmacia. Sin embargo, consensando todo, el promedio es arriba de 3 medicamentos. Aquí mencionan de 2 a 3, de 2 a 5, pero finalmente, a partir de 3 medicamentos ya se considera una polifarmacia. Y vean, en esta revisión de Cochrane encontraron hasta 138 definiciones, unas relacionadas al número de fármacos, el 80.4%, otras con respecto a la duración, si es aguda, si es crónica, hubo otra que fueron definiciones descriptivas, y bueno, aquí los términos incluso hasta de hiperpolifarmacia. Ya les había comentado que la polifarmacia es uno de los grandes síndromes geriátricos y de los más importantes. Cuando yo doy consulta, creo que un tercio de la consulta, al menos unos 15, 20 minutos, realmente es el tiempo que tengo que dedicar a los pacientes en realizar y hacer
las interacciones de toda la polifarmacia que ya traen consigo por sus diversas enfermedades, más las indicaciones de medicamentos que en ese momento pues van a dar por el motivo que acuden a algún problema agudo. Y estos medicamentos pues se van a sumar a la polifarmacia ya crónica que tenían preexistente. Algunas veces pues podemos retirar algunos medicamentos, otras veces no lo vamos a lograr. Y sobre todo cuando estas interacciones pues pueden ocasionar efectos adversos o secundarios graves o incluso ocasionan efectos secundarios al cual hay que medicar, como es una constipación. Muy bien, no tenemos que ver la relevancia de los medicamentos que ya no son apropiados en sus patologías crónicas o incluso en las patologías agudas. Veamos si tienen algún beneficio o no. En ocasiones, pues el paciente acude con múltiples especialistas y bueno, cada especialista pues va a indicar el medicamento de acuerdo a su especialidad. Sin embargo, se ha visto que parte de los medicamentos que se duplican, sobre todo los analgésicos, pues duplican estos medicamentos y al final pues van a tener estos efectos secundarios, sobre todo en AINES, como son nefrotoxicidad, son muy gastroerosivos, e incluso llegan a ser desencadenantes de crisis hipertensivas. Siempre tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de cada medicamento y bueno, asociarlo también a todos sus medicamentos. Hay medicamentos que incluso llegan a tener 3, 4 tomas al día. En este caso, como la morfina, la podemos dar cada 4 o 6 horas, pero no solamente la morfina. Perdón, doctora, yo no veo que avance en la presentación, ¿es correcto? Ajá, todavía no avanzo. Ok, gracias. ¿En dónde están? ¿En qué diapositiva están? En la de polifarmacia. Ajá, todavía no avanzo. Ok, gracias. Ok, entonces, de hecho, estamos en esta parte en la que decía que hay múltiples dosis. Entonces, esas múltiples dosis, en esta, pues tenemos la morfina, que la podemos dar cada 4 o 6 horas, pero no solamente la morfina. En pacientes con hipertensión de difícil control, pues tenemos el Prazosin. El Prazosin podemos darlo cada 6 horas. El Prazosin, aquí en México tenemos 1 miligramo, 2 miligramos. Hemos visto pacientes con difícil control de la presión que llegan a tener 5 miligramos de Prazosin cada 6 horas. Y eso son 20 tabletas o 20 cápsulas de Prazosin, más toda la polifarmacia, más todos los antihipertensivos que tienen. Ya sabemos que la polifarmacia no solamente es un problema de México, es un problema a nivel mundial. A nivel mundial, este problema puede ir desde el 5 hasta el 78%. Vean la prevalencia en Estados Unidos, 57%, en Europa, 51%. En México, la prevalencia de polifarmacia va del 55 al 65%, y sobre todo va a estar relacionado a las patologías de cronicidad. En este caso, nefropatías, que ocupa el primer lugar en un 61.5%, seguido de cardiopatías en un 42%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un 38.5%, diabetes, hipertensión. Esas son las causas más frecuentes de polifarmacia y de prevalencia. Factores que son un riesgo para la polifarmacia. En primer lugar, pues bueno, un paciente que tiene más de 62 años de edad o mayor de 60 años. Entre más edad, pues mayor cronicidad de algunas enfermedades. Lo antes, pues era extraño o raro ver pacientes con insuficiencia hepática que llegan a ser adultos mayores. En la actualidad, los adultos mayores tienen un envejecimiento ya no exitoso ni tampoco habitual, llegan a tener un envejecimiento pues patológico en la cual hay 3, 4 comorbilidades que sobre todo de cronicidad, enfermedades pulmonares, cardíacas, hepáticas, renales. Lo más frecuente es que estos pacientes en su etapa de adultos jóvenes
pues en México pues tenemos mucha hipertensión, diabético, que hayan cursado con estas enfermedades y a través del tiempo llegaron a una cronicidad. Y esta cronicidad, al final, pues, al final de esta enfermedad, pues desarrollaron insuficiencia renal, insuficiencia hepática, la cardíaca. Les mencionaba ya en otras clases que los viejos que estamos viendo en este momento actualmente, en su época de adolescencia, de juventud, de adultos jóvenes, pues ellos cocinaban con petróleo, carbón, leña, no los viejos actuales que vemos. Entonces, pues ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como antecedente. Y si son diabéticos e hipertensos, pues muy probablemente tendrán nefropatía hipertensiva, nefropatía diabética, cardiopatía. Son viejos que llegan al menos con 3 comorbilidades. Y cada comorbilidad va a tener su tratamiento muy, muy específico. Y en esta parte del envejecimiento patológico no solamente viene relacionado a las enfermedades crónico-degenerativas, sino también viene asociado si hay presencia de deterioro cognitivo, lo cual todavía lo hace mucho más complejo. Y esta parte del deterioro cognitivo también va a tener su tratamiento muy específico. Tratamiento para la memoria, ya sea memantina, ribastrimina, donezepilo, ¿no? Y aparte de esto, pues los pacientes no solamente son los olvidos que presentan, también tienen esta parte conductual. Y la parte conductual va a requerir también cierto tratamiento como son los antipsicóticos. O también puede venir sobreagregado a depresión. Si ven, pues ya tenemos un envejecimiento patológico con algunas enfermedades crónico-degenerativas que se puede sumar al deterioro cognitivo. El paciente es un paciente muy frágil de paciente. Son pacientes que con esta fragilidad pues se llegan a desnutrir, tienen úlceras por presión, son pacientes que constantemente, si son, por eso un paciente con una demencia muy avanzada, con un FAS 7 y está postrado en cama, pues es un paciente frágil, con el riesgo de que además de las úlceras por presión, que en algún momento por la desnutrición se vuelven úlceras refractarias, también se sume las neumonías por broncoaspiración que van a requerir tratamiento muy específico, además de las comorbilidades, además del deterioro cognitivo y las propias complicaciones que puede conllevar la fragilidad. La falta de un médico de atención primaria es muy importante. Siempre es importante tener un médico de cabecera que pueda coordinar toda esta polifarmacia o que coordine ese centro de coordinación entre los médicos especialistas. Ya les había mencionado que el adulto mayor, por todas sus comorbilidades, pues tiene con el neumólogo, con el nefrólogo, con el cardiólogo, con el internista, con el geriatra, con el urólogo. Cada médico en forma específica le va a dar su tratamiento. Con el ortopedista también, clínica del dolor. Entonces, cuando van con múltiples especialistas, que lo que sucede que si no hay un médico que coordine toda esta polifarmacia, puede haber duplicidad, sobre todo lo que son AINES. Las condiciones de salud mental son muy importantes. Luego, se llega a sumar, además del deterioro cognitivo, pues depresión. Las afecciones crónicas que ya vimos. Y bueno, en las estancias, que son las estancias como son las instituciones, pues son lugares donde van a estar también con una polifarmacia muy, 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 muy importante. Y sobre todo, los pacientes que se llegan a institucionalizar son pacientes con un deterioro cognitivo. Y estos pacientes con un deterioro cognitivo pues van a tener trastornos conductuales. Y en ocasiones llega a haber abuso de estos medicamentos. Si el paciente está muy inquieto, no duerme, está irritable, agresivo, incluso llegan a subir las dosis de estos medicamentos con el riesgo que pues conlleva incluso hasta una caída por somnolencia. Muy bien. A nivel institucional, pues bueno, vemos que estas transiciones no son tan adecuadas e incluso el recetar en algunas instancias es como
predictor o medidor para cumplir metas específicas de tratamiento de enfermedades. O aquí en México no tenemos el uso de sistemas de carga automatizados. En algún momento llegó a haber máquinas expendedoras de medicamentos. Aquí en el Belisario tuvimos una. La realidad es que nos llegaba el paciente y decía, yo necesito tal medicamento. Existía esa máquina, pero había alguien que coordinaba la distribución del medicamento. En otros países pues tienen ese sistema de carga automatizados o solamente van por recetas. Algo similar pasa con el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Les dan las recetas y no sé cuántas veces pueden llegar a surtirlas y vuelven a resurtir las mismas recetas por determinado tiempo, incluso sin evaluar al paciente. Durante la pandemia de COVID, eso fue lo que llegó a pasar aquí en el Belisario. No teníamos consulta externa y en algún momento que ya no hubo tanto riesgo, se abrió la opción de que la familia o el cuidador primario acudiera por recetas con sus recetas previas. Y así estuvimos aproximadamente como, yo creo que casi un año. Otro muy importante en factores que incluyen la prescripción de los adultos mayores es la red de apoyo social. Si tiene una buena red de apoyo social, pues le va a ayudar en esta cuestión de que puedan tomar sus medicamentos en forma adecuada. Recuerden que en el adulto mayor, pues realmente, pues en ocasiones llegan a tener un deterioro cognitivo leve no diagnosticado. Y eso lo que va a provocar es que olviden las dosis. Si ya toma el medicamento, si no la ha tomado, a veces la duplica, a veces no las toma. Entonces es muy importante esta red social. Cuando llega a haber altos costos de medicamentos, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, aquí, los pacientes que llegan a tomar algún medicamento combinado, digamos el Exforge, ¿no? El Exforge HTC, la presentación de 320 sobre 10 sobre 25, en realidad suman creo como 9 tabletas en una sola presentación. Cuando no llega a haber algún medicamento, por ejemplo, este Exforge, que lo estoy poniendo como ejemplo, ¿qué es lo que sucede? La familia pues no puede comprar un medicamento como Exforge que casi cuesta, yo creo que entre 1,500 2,000 pesos. Entonces lo que hace, compra los medicamentos genéricos, no existen en esta presentación combinada, así que al final lo que hace es comprar cada sustancia que contiene el medicamento. Por ejemplo, el Exforge, los 320 miligramos son de Valsartán, y de ahí de Valsartán, a ver, vienen de 80, de 40 a 80, en el Exforge, en el Valsartán serían 4 tabletas, viene amlodipino, que serían 2 tabletas, son 6, y de hidroclorotiazida serían 2, son 8 tabletas, las compra por separado. Vean, y solamente es el antihipertensivo, sin contar además y tomar en cuenta los medicamentos que ya tomaban previamente. Otro muy importante, incluso miren, los pacientes que tienen alteraciones visuales, y aquí vuelvo nuevamente, el apoyo de una red social apropiada le va a ayudar a evitar incluso accidentes. Aquí tenemos los pacientes que tienen aplicación de insulina. Pero si tienen alteraciones visuales, corren el riesgo de incluso administrar una dosis inadecuada. ¿Qué es lo más frecuente? Que en lugar de aplicarse a lo mejor 10, 20 unidades, terminan aplicándose 30, 40 unidades, que al final nos va a llevar a una hipoglucemia. Y una hipoglucemia, pues tiene unas repercusiones muy graves. Si el paciente se aplicó la insulina en la noche, en forma inadecuada, se aplicó más dosis de la indicada, es muy probable que presente hipoglucemia durante la noche. Lo grave de esta situación es que no se dan cuenta porque están dormidos. Hasta el día siguiente que el paciente no se levanta, ¿qué sucede? Que no se levanta, le llama la atención a la familia y ya la ven pues que el paciente está incluso todo diaforético e incluso con incontinencia que le provoca en ese momento. Le toman la glucosa y el paciente puede tener glucosa desde 10, 5, 2 de glucosa.
No saben el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió eso y lamentablemente son pacientes que llegan a un estado vegetativo por una mala aplicación de insulina. Incluso también los pacientes que pierden esa motricidad fina, que no pueden ni siquiera partir un comprimido, ni siquiera tienen la capacidad para desplazarse y buscar sus medicamentos. Muy bien. ¿Qué enfermedades pueden afectar esa motricidad fina? De los que están, por favor, por eso me podrían decir. Parkinson. Claro, claro que sí. Además Esclerosis. Una esclerosis, Parkinson. Alzheimer. Alzheimer también, por supuesto, se les olvida cómo abrir el frasco y si lo abren no saben ni cuántos medicamentos tomar. Y además el Alzheimer, pues claro que sí, se van a deteriorar en algún momento que pierden toda esa motricidad fina. ¿Cuál? Antecedentes de EBC. Sí, antecedentes de BC, así es. Es muy importante evaluar todos estos aspectos porque al final pues van a ser algo que va a influir en la administración de sus medicamentos y por la farmacia. Incluso también los horarios son muy importantes. Levotiroxina, omeprazol, calcio y algunos medicamentos se deben de dar en ayuno. Y esto lo vamos a ver más adelante, incluso cuando se llegan a administrar los medicamentos por sondas, cómo hay que administrarlas. Muy bien, algunos medicamentos cuando se llevan con jugos, con leche, toronja. Muy bien. Doctora, una pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con la levotiroxina si no se toma en ayunas? Necesita que haya cierta acidez en el estómago, necesita cierto pH. Si en el momento en que comen o pues que lo toman casi antes de comer o durante la comida o después, no se absorbe en forma adecuada. Eso es lo que pasa. Igual con el calcio, no se absorbe en forma adecuada. Se absorbe en mucho menor cantidad. Y obviamente que la dosis que se absorbe no es suficiente y los pacientes pueden hacer crisis. Lo mismo pasa con los medicamentos de Parkinson. Si ustedes los dan junto con el alimento, durante el alimento o posterior al alimento, el medicamento no se absorbe en forma adecuada y el paciente, al no tener los niveles séricos necesarios para el medicamento, hacen crisis. Igual pasa con los bifosfonatos, con la levotiroxina, con el calcio, con la nitrofurantoína. Los medicamentos hay que administrarlos de cierta forma, no todos, algunos sí, sobre todo los que requieren cierto nivel de acidez, cierto nivel de pH. Ahora, las implicaciones de la polifarmacia, ya les había mostrado que esta fotografía es de una de mis pacientes que me pidieron evaluar y vean los medicamentos que tiene. No tiene Pulmicort, tiene por el neumólogo tiene Pulmicort, Prazolam, Ultibro, Calcol, tiene por el neurólogo Evixa, Somacina, Xarelto, Neutropin, Neutrosimip Forte, por el internista Galvus, Nimefor, por el cardiólogo Provel, aspirina, por el urólogo Azoflam y por el gastroenterólogo Resortran, Payet y Becunis. Son una lista de medicamentos impresionante la que tiene, obviamente que con todas las interacciones que pueden existir, hubo que reajustarle todo este medicamento. El ingreso de este paciente fue que tuvo COVID, tuvo que ingresar a un área COVID, por supuesto también con la medicación que en ese momento dimos para COVID, y bueno, a mí me pidió una interconsulta para poder hacer la adecuación de toda la polifarmacia, aparte de la sintomatología del COVID que presentaba en ese momento. Pero son listas de medicamentos y un gran porcentaje de los pacientes llegan a tener una polifarmacia. ¿Saben quién llega a tener más polifarmacia? Yo atiendo a pacientes que tienen gastos médicos y este gasto médico en particular, estos pacientes no pagan
no pagan nada, nada. Es una póliza que ya tuvieron durante el ejercicio de su trabajo y que es un gasto médico que van a tener hasta el momento, hasta el final de su vida. Y este gasto médico, pues no pagan deducible, no pagan coaseguro, no tienen un límite de suma, pueden asistir con todos los especialistas, los medicamentos no les cuestan ni un solo peso, no pagan nada, nada pagan. Entonces, los pacientes que ya están jubilados, pues se dedican a muchos especialistas. Y como tienen esta libre farmacia y pues no invierten nada, pues acuden con muchos y como ven, pues tienen una polifarmacia impresionante. Bueno, yo no creo, se me hace increíble realmente que un paciente pueda tomar tanto medicamento. Si simplemente cuando uno tiene algo agudo como un resfriado, a lo mejor se nos olvida tomar alguna dosis de algún medicamento. Tanta polifarmacia pues va a llevar a que tengan un incumplimiento, ¿no? O no van a tener la adherencia adecuada al tratamiento. Y lo que más llega a ocurrir, pues es de que si llegan a tener, o se apegan a su tratamiento, llegan a tener todos los efectos secundarios y principalmente, pues sangrados, hemorragias de tubo digestivo alto, secundario a una gastritis erosiva. Ahora, pueden tener accidentes si el paciente ya tiene un deterioro cognitivo leve, aunque no lo tenga a veces, pues se les olvida que ya toman alguna dosis de medicamento. Y el peligro es cuando toman antidepresivos, benzodiazepinas, opioides, que puede producir después mareo, desorientación, somnolencia. Y esto les puede llevar a donde llega a desencadenar una caída, una fractura, una cirugía y una cascada de complicaciones que se llegan a desencadenar. Y no digamos las interacciones medicamentosas, ¿no? He visto pacientes que incluso, por ejemplo, que he visto Tradol con ondansetron, los dos son totalmente antagonistas, o que llegan a ser medicamentos como cuál otro más he visto que dan así repetidos, sobre todo AINES, ¿qué más he visto? Que dan omeprazol, lo dan pantosol, en eso también llegan a duplicarlos. Y bueno, cada medicamento va a tener un efecto secundario. Entonces, imagínense toda esa cantidad de medicamentos, toda esa cantidad, y cada uno va a tener un efecto secundario, que a lo mejor después tendrán que dar algún medicamento para poder aliviar ese efecto secundario del medicamento. Obviamente que con tanto tratamiento, pues resulta que en un gran porcentaje puede llegar a ser inefectivo. Muy bien, tenemos que tener una prescripción adecuada de los fármacos. Una prescripción inadecuada se va a asociar con resultados negativos, como sobre todo el aumento de las reacciones adversas. Muy bien. ¿Qué consecuencias negativas tiene la polifarmacia en el paciente? Disminución de la calidad de vida. He tenido pacientes que efectivamente tienen una polifarmacia y que cada fármaco lo toman con una diferencia de 15, 20 minutos, 30 minutos, y así se la pasan mañana, tarde, noche tomando medicamentos y a veces ni siquiera pueden salir de casa porque tienen los fármacos. Otra, que porque puede disminuir la calidad de vida, se la pasan somnolientos. Otra, los diuréticos, ¿no? En ocasiones prescriben diuréticos mañana, tarde, noche, y si es así, no pueden salir de casa. Los diuréticos normalmente o habitualmente solamente los indicamos por la mañana. Aumentos de problema de movilidad, ya mencionamos que incluso están muy somnolientos, no se puede. Aumento de la mortalidad, por supuesto, una caída, como les mencionaba, una caída puede ocasionar una fractura de cadera, digamos, de las caídas, las que tienen menos consecuencias. Puede tener una fractura de cadera, se tiene que intervenir, presenta delirio, tiene una sobreinfección hospitalaria y al final pues, la lleva a un desenlace que es un fallecimiento. Pero si el paciente se cae... Buen día, doctora. Buen día. Disculpe, soy Yolanda de Trabajo Social. Para preguntar, un paciente, bueno, porque me ha tocado ver en grupo de adultos mayores,
Sí. La paciente se puede tomar 6, 7 pastillas juntas por la mañana, que estas pastillas son para diabetes, hipertensión, pues para diclofenaco, por ejemplo, son 6 o 7 pastillas en una sola toma. ¿Eso afecta o es inadecuado o adecuado? Yo quisiera preguntar, por favor, doctora. Gracias. Sí, pues no, es inadecuado. Es inadecuado y sobre todo depende mucho el tipo de medicamento. Por ejemplo, el diclofenaco, nosotros como geriatras no lo usamos prácticamente, excepto si hay un proceso inflamatorio en el cual sí se tenga que usar. El diclofenaco es de los más nefrotóxicos, entonces prácticamente no lo utilizamos, pero bueno, son de los medicamentos que más, que existen en el sector salud. Lo ideal no es combinar todos los medicamentos, y lo vamos a ver más adelante. De hecho, se va a aplicar incluso a los pacientes que todavía tienen conservada la vía oral, y eso lo voy a mencionar, sobre todo cuando los medicamentos se tienen que administrar por zona nasogástrica o por la gastrostomía. Lo ideal no es que le den tiempo a cada medicamento. Depende, cada medicamento tiene sus características, como ya habíamos mencionado, la levotiroxina, los bifosfonatos, los medicamentos para Parkinson, algunas vitaminas, se tienen que tomar en ayuno o a la absorción y porque están en un cierto pH. Pero combinar tantos medicamentos pues ya no son efectivos. Sí, tiene que tomar su tiempo, lo depende de cada medicamento, tiene sus especificaciones muy, muy estrictas. El paciente, gracias. El paciente, pues si está tomando diuréticos, obviamente si lo dan en la tarde-noche, el paciente no va a dormir, se va a levantar todas las veces de la noche, el paciente va a estar con insomnio, al día siguiente somnoliento, y bueno, el que no duerman también les ocasiona que tengan crisis de hipertensión, pero no solamente eso, están con un sueño que no fue reparador, despiertan cansados, fatigados, irritables, y bueno, los medicamentos también pueden provocar delirium, lo vemos más frecuentemente con los opioides. La anorexia, tenemos medicamentos que están con falla cardíaca y que tienen que tomar digoxina. La digoxina puede llegar a provocar anorexia, mareos, incontinencia y sobre todo caídas. Los efectos adversos de los medicamentos pues es discapacidad, sobre todo cuando están con algún medicamento como, sobre todo psiquiátricos, antidepresivos, antipsicóticos. Tanto medicamento realmente pues producen incumplimiento de la medicación. O sea, como decía la señorita, la licenciada de Trabajo Social, pues toman 7 medicamentos, pero bueno, son 7 en la mañana, más los de la tarde, más los de la noche. Seguramente este paciente toma más de 20 medicamentos o tabletas. Y bueno, pues todo eso va a provocar caídas, fragilidad, uso inadecuado de medicamentos. Si el paciente a lo mejor, no sé, el medicamento para Parkinson también produce mucho estreñimiento. En ocasiones podemos pues dar una dieta rica en fibra que pues les ayude y tratando de evitar los laxantes. Lo que pasa, pues los viejos no toman agua, no les gustan los vegetales, entonces se estreñen. Y lo que van a hacer si están estreñidos, pues van a tomar laxantes. Pero como van a tomar laxantes, va a llegar el momento en que tengan diarrea. Y si tienen diarrea, van a tener que tomar loperamida. Y así van a formar un ciclo vicioso con respecto a los medicamentos. La consecuencia negativa de la polifarmacia en el sistema de salud, pues es que tienen mayor uso del sistema. Tienen más visitas a la clínica, van más continuamente al departamento de urgencias, incluso se llegan a hospitalizar. De lo que yo he visto y tengo experiencia de las consecuencias negativas de polifarmacia en pacientes que se llegan a ingresar, son por hemorragia de tubo digestivo alto, son por hipoglucemias, son por deshidratación y porque presentan delirium a la polifarmacia o una caída debida a la polifarmacia.
Y eso va a hacer que, bueno, el paciente no solamente permanezca en urgencia, sino que además tenga que requerir un internamiento. Y recuerden que un internamiento en un paciente geriátrico, pues solamente el beneficio real, las hospitalizaciones sí son adecuadas en un proceso agudo, pero en cierto tiempo, si llegan a pasar de 3, 5 días, vamos a empezar a ver todos los efectos adversos hospitalarios. Un paciente hospitalizado viejo, pues no come, no le gusta la comida del hospital pues no es de lo más agradable, no es la más agradable. Son pacientes que en el momento pues se ponen dieta muy estricta, hiposódica, paciente paradiabético y dejan de comer. Además, pues el tipo de dieta. Además usan sus prótesis o tienen adosia, eventulia, o si están somnolentos por el medicamento, o si están en delirium, pues no comen. En ocasiones, para poder garantizar un aporte proteico, se tienen que colocar sondas de alimentación. Y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, eso va a ser una mayor demanda de atención al sistema de salud y por supuesto también en costos. Y bueno, ya que se va a hospitalizar, recuerden que tenía toda su polifarmacia, más por lo que van a ingresar, una hemorragia, una caída, pero si hace una neumonía, habrá que sumarla a esto también la polifarmacia de los medicamentos que tengan que indicar en este momento. Bueno, en esta tabla menciona la evolución, ya sea si es una evolución aguda, si es una evolución crónica, y en el momento en que tenemos que hacer la prescripción. Tenemos varios escenarios. Aquí tenemos un paciente sano con todos sus cambios fisiológicos del envejecimiento. Es un envejecimiento ideal, óptimo. El paciente no toma ningún medicamento. Sin embargo, si este paciente llega a sufrir una caída, una cirugía o una infección, pues va a tener que recibir algún tratamiento farmacológico. Caída, pues una fractura, y aquí lo que va a requerir pues van a ser analgésicos principalmente. Una cirugía, pues depende del tipo de cirugía que tenga, pero prácticamente pues van a ser antibióticos y analgésicos. Y una infección como la neumonía, pues su tratamiento muy específico, ¿no? Ceftriaxona, imipenem, meropenem, dependiendo de qué tipo de germen se llega a aislar, ya sea de vías respiratorias altas o que tengan una cistitis, una infección de vías urinarias. A veces desarrollan pseudomonas, E. coli, depende del germen y la sensibilidad que va a tener. Pero va a ser un tiempo nada más, porque es agudo. En el momento en que termina esta parte aguda, pues en este momento hay que prescribir. Ya los medicamentos se suspenden, no pasa nada más. Otro escenario muy diferente es cuando el paciente ya tiene un envejecimiento habitual o tiene un envejecimiento ya patológico. El habitual pues va a tener una comorbilidad, pero sin deterioro cognitivo. El envejecimiento patológico va a tener múltiples comorbilidades, pero ya con la presencia de demencia. Bueno, tenemos aquí el paciente ya con falla cardíaca, renal, hepática, al menos una comorbilidad. Pero como es un envejecimiento patológico, el paciente ya tiene cierto grado de deterioro cognitivo. Les hago mención mucho de la demencia porque durante años se habló que en este siglo la pandemia que iba a existir o que va a existir o que está existiendo es la demencia. Esa va a ser la pandemia de este siglo, además de las infecciosas que estamos presenciando. Además, el paciente tiene una enfermedad oncológica, bueno, pues ya se suma. Y aquí les puse las secuelas de COVID. Estamos en este siglo, tuvimos esta pandemia, aún no sabemos realmente todo lo que va a provocar a largo plazo. Bueno, por todo esto, el paciente va a requerir tratamiento para dolor crónico, hipoglucemiantes, antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos. Y estoy haciendo una lista pequeña. Este es el paciente que tenemos. Pero resulta que le sucedió lo mismo. Tuvo una caída, una cirugía, alguna infección. Bueno, imagínense, vean, toda esta polifarmacia que tiene,
más todo lo que ya tiene aquí. En ocasiones, los internamientos, las hospitalizaciones nos van a ayudar incluso para poder desprescribir medicamentos que ya usa en forma crónica y reajustarlos. La parte aguda pues ya se termina y se acaba, excepto por ejemplo en un herpes zóster, si lamentablemente llega a tener como complicación una neuralgia posherpética, pues se tendrá que sumar un automedicamento analgésicos. En algún momento a lo mejor se podrán suspender, pero recuerden que ya tienen dolor crónico, así que se va a sumar el dolor de una neuropatía. Ese es un dolor de tipo prácticamente somático y aquí tendremos dolor por neuropatía. Acuérdense, los pacientes que ya tienen una polifarmacia crónica en la hospitalización, podemos hacer este reajuste y desprescribir. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué es lo que más sucede? Bueno, pues tenemos los pacientes ya con una enfermedad avanzada, crónica, muy avanzada, y ya empezamos a tener otro tipo de complicaciones. Resulta que en esta etapa ya había insuficiencia renal, pero tenía el tratamiento de sostén y no había problema, era suficiente. Pero evolucionó la enfermedad a una etapa ya avanzada, una insuficiencia renal en etapa avanzada, y el tratamiento médico de sostén ya no es suficiente. Tenemos que dar hemodiálisis, diálisis, y este paciente con demencia avanzó y ya está en un fase 6, 7 y pues ya tiene disfagia, entonces tiene zona de gastrostomía. Igual puede ser con el paciente oncológico, un cáncer de cabeza y cuello, un cáncer de esófago, ya sea que les coloquen yeyunostomías, gastrostomías, y bueno, a esto se le va a sumar la fragilidad. Hay pacientes que ya tienen antecedentes, una enfermedad crónico-degenerativa como EPOC, ya con cierto grado de fibrosis, y si se suman las secuelas del COVID, pues son pacientes que ya se vuelven oxígeno dependientes en forma permanente. Bien, se va complicando el escenario. Pero lamentablemente este paciente igual tuvo caídas, cirugías y tuvo infecciones. Pues aquí la polifarmacia incluso se va incrementando. Esta parte podemos realmente en algún momento ajustarla y suspenderla. Pero esta caída, esta cirugía, esta infección, por decir, si el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar crónica avanzada y adquiere una neumonía por pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, va a establecer más daño y va a hacer que efectivamente utilicen más oxígeno suplementario. Y hay muchos escenarios. En ocasiones podemos desprescribir, otras veces pues lamentablemente se llegan a quedar con más fármacos. Y